Hoy tenemos sobre la mesa una pregunta que mezcla geopolítica, historia y, bueno, por supuesto, mucho dinero. Muchísimo. ¿Qué pasaría con ciertas empresas estadounidenses si ocurriera un cambio político y económico en Venezuela que, digamos, las alineara nuevamente con Estados Unidos? Y quiero ser muy claro desde el principio. Este es un análisis de escenarios de inversión. Está basado en las fuentes que hemos revisado. Correcto. No estamos aquí para hacer predicciones políticas, sino para entender las posibles consecuencias económicas. Claro. El contexto que nos da en estos documentos es clave. Durante años, el gobierno venezolano expropió activos, dejó de pagar deudas enormes y bloqueó la salida de capitales. Sí. Esto generó pérdidas gigantescas para muchas compañías de Estados Unidos. Bueno, vamos a desglosar esto. Y es que lo fascinante aquí es cómo la historia y la política mueven el dinero de formas inesperadas. Totalmente. El enfoque de nuestro análisis es entender cómo esas pérdidas históricas provocadas por la geopolítica podrían convertirse paradójicamente en los catalizadores positivos de un nuevo escenario. O sea que lo que fue una pérdida ahora podría ser una ventaja. Exacto. Se trata de ver cómo un cambio de rumbo político puede reconfigurar drásticamente el valor y las oportunidades para empresas que fueron severamente afectadas en el pasado. Es un caso de estudio sobre riesgo, memoria histórica y el increíble potencial de recuperación cuando las condiciones cambian. Exacto. Y para empezar, creo que tenemos que ir al corazón del conflicto, ¿no? Al sector que lo domina todo en esta historia. La energía. El petróleo. El petróleo es el capítulo más visible y probablemente el más doloroso para muchos. Tomemos a ConocoPhillips, por ejemplo. En los documentos que analizamos se detalla cómo en 2007 el gobierno venezolano expropió sus proyectos clave de crudo pesado. Y la razón que se da es que la empresa se negó a ceder el control total al Estado. Claro. Una decisión que, en retrospectiva, desencadenó una batalla legal de más de una década. Y aquí está el dato clave. ConocoPhillips no solo litigó, sino que ganó. Obtuvo laudos arbitrales, que son como sentencias, ¿no? Para que se entienda. Son sentencias de tribunales comerciales internacionales, legalmente vinculantes y están reconocidos internacionalmente, por más de $10,000 millones. 10,000 millones es una cantidad gigantesca. Gigantesca. Y hasta el día de hoy sigue sin pagarse. En un hipotético nuevo escenario promercado, esa deuda se convierte en una poderosa moneda de negociación. Ah, claro. No es solo un reclamo, es una palanca. Podría ser la llave para permitirle a la empresa reingresar a los campos petroleros o para estructurar un plan de pago que revitalice la confianza de todos los demás inversores. Entiendo lo de ConocoPhillips, pero con ExxonMobil fue exactamente la misma situación. Porque uno pensaría que después de ver lo que le pasó a Conoco, otras empresas habrían actuado diferente. ¿Qué nos dice el análisis sobre su caso? Es una excelente pregunta, porque aunque la historia es similar, también sufrieron la expropiación de activos importantes, en su caso en el proyecto Cerro Negro, pero el contexto y la escala son diferentes. Ok. Para ellos hay un arbitraje internacional pendiente de aproximadamente $1,000 millones. Menos que conozco, pero sigue siendo mucho dinero. Claro, es menos, pero el simbolismo es enorme. Para un nuevo gobierno que busque desesperadamente atraer inversión extranjera y reconstruir su credibilidad, cumplir con un laudo de esa magnitud, especialmente con un gigante como ExxonMobil, sería una señal potentísima. Ya veo. Sería como encender un letrero de neón que dice, estamos abiertos a los negocios de nuevo, y esta vez las reglas se respetan. Es un acto de fe que se paga con capital. Un momento, los documentos que leímos dicen que casi todas estas empresas se fueron, pero mencionan una gran excepción, Chevron. Ah, sí, el caso de Chevron. ¿Cómo es eso posible? En medio de expropiaciones y un entorno tan hostil, ¿cuál fue su estrategia para quedarse? Eso me parece realmente fascinante. Su ventaja estratégica fundamental. La decisión de Chevron de no abandonar el país, de aguantar y operar bajo restricciones extremas, los coloca en una posición única. Claro, no tienen que empezar de cero. Para nada. Como resultado, hoy son la única petrolera estadounidense activa en el país. Pero la historia no termina ahí. El análisis destaca algo crucial. No solo se quedaron, sino que PDVSA, la petrolera estatal, acumuló una deuda con ellos de miles de millones de dólares. O sea que además son acreedores. Exacto.
Así que si mañana se levantaran las sanciones y se normalizara el entorno, Chevron está en una posición inmejorable. Pueden aumentar la producción casi de inmediato, tienen la infraestructura y el personal en el terreno. Y una vía para cobrar lo que les deben. Justamente, pueden exportar libremente. Y además tienen una vía clara para recuperar las deudas. Son, en esencia, los primeros en la fila, con una ventaja de años sobre cualquier competidor. Es increíble, y veo que hay otro actor en el sector energético que quizá no es tan conocido, pero que el análisis resalta: The Williams Companies. Sí, no es una petrolera, ¿cierto? Correcto. Y este punto es importante porque demuestra que la reconstrucción no se trata solo de sacar petróleo del subsuelo. Ajá. Williams es una empresa de infraestructura energética. La historia es parecida. Activos de compresión de gas expropiados y laudos arbitrales reconocidos por cortes estadounidenses a su favor. Ok, o sea, el mismo patrón. El mismo patrón. Si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que cualquier esfuerzo serio de reconstrucción pasaría inevitablemente por rehabilitar toda la infraestructura de soporte. Los gasoductos, las plantas. Porque su know-how y sus reclamos pendientes los convierten en un interlocutor necesario. No puedes arreglar el motor si las tuberías están rotas. Es increíble cómo todo gira en torno al petróleo. Pero esa no es toda la historia, ¿verdad? El análisis también destaca cómo estas políticas afectaron, bueno, lo que la gente compraba en su día a día. O lo que no podía comprar. Exactamente. Claro, porque una cosa es la geopolítica del crudo y otra muy distinta es no encontrar en el supermercado los productos más básicos. Aquí es donde entran empresas como O-I-Glass. Que antes se llamaba Owens, Illinois. Esa misma. En 2010 les expropiaron 2 de sus plantas. Y no es un tema menor. O-I-Glass fabrica envases de vidrio. Piensa en lo que eso significa. Botellas para refrescos, agua, frascos para alimentos. Total. Son un eslabón fundamental en la cadena de suministro de cualquier país. Claro. Sin botellas, muchas otras industrias se paralizan. Y supongo que, al igual que las petroleras, también tienen un reclamo legal. Por supuesto. Un tribunal internacional ordenó al gobierno venezolano pagarles más de $370 millones, más los intereses acumulados. Así que, en un nuevo escenario, las opciones son claras. Se paga la deuda, se llega a un nuevo acuerdo operativo o incluso se considera la devolución de los activos. Es un caso muy directo. Luego están los casos como el de Clorox, que es casi un manual de economía intervenida. Totalmente. Sí, esa parte del informe me pareció increíble. El motivo de su salida fue que el gobierno los forzaba a vender sus productos a pérdida. Era una operación insostenible. Claro. Y al final, el Estado simplemente tomó sus plantas. Y lo fascinante en el caso de Clorox, y esto aplica también a Kimberly-Clark, es el concepto que el análisis llama demanda asegurada. Demanda asegurada. Y no es algo abstracto, hablamos de productos que forman parte de la memoria colectiva. Es como si de un día para otro no pudieras encontrar Coca-Cola en una tienda. Entiendo. La marca tiene un poder emocional muy fuerte. Durante años, esas marcas desaparecieron de los estantes o fueron reemplazadas por importaciones carísimas. Un regreso a un entorno sin controles de precios podría ser extremadamente rentable desde el primer día. Y en el caso de Kimberly-Clark, estamos hablando de pañales y papel higiénico. Productos de primerísima necesidad. Exacto. La gente no dejó de necesitarlos. Lo que desapareció fue la producción local y asequible de marcas en las que confiaban. Totalmente. Para estas empresas, la oportunidad no es solo recuperar activos, sino reactivar una operación en un mercado cautivo que anhela sus productos. Es casi como tener una garantía de éxito. Siempre y cuando el entorno económico lo permita, claro. Claro. Y si faltaban productos así en los estantes, me imagino que conseguir algo más grande como un coche nuevo era prácticamente imposible. Imposible. Esto nos lleva a una categoría que el análisis llama los actores inesperados. Por ejemplo, General Motors y Ford. La idea central aquí es el estado del parque automotor venezolano. Uno de los documentos lo describe sin rodeos como destruido. Destruido. Hablamos de años y años sin ventas de vehículos nuevos y con dificultades enormes para conseguir repuestos. Esto crea una demanda reprimida gigantesca. Claro. Para empresas como GM, cuya planta fue tomada en 2017, o para Ford,
un regreso no solo se trataría de recuperar una planta, se trataría de abastecer a un mercado que necesita una renovación casi total. La oportunidad de ingresos es masiva. Y el caso de Goodyear es aún más particular. Su planta fue incautada, pero la historia no termina ahí. No, para nada. Leí que se están usando ilegalmente sus moldes para fabricar neumáticos que llevan su marca. Y no es el único caso, ¿verdad? Vi algo muy parecido sobre los cereales de Kellanova. Exacto, y este es un punto crucial sobre el Estado de Derecho. Lo mismo que le pasó a Goodyear ocurre con Kellanova, la empresa antes conocida como Kellogg's. ¿Sí? Sus cereales, una marca icónica para generaciones, se siguen produciendo en Venezuela, pero sin su permiso, utilizando su marca. Es increíble. El tema de fondo aquí es la propiedad intelectual. Un nuevo gobierno que quiera ser tomado en serio tendría que proteger la propiedad intelectual como una prioridad. Por supuesto. Y si lo hace, esto automáticamente detendría lo que el informe llama una falsificación a escala industrial y le devolvería a estas empresas el dominio total y legítimo de sus mercados. Eso que dices sobre la propiedad intelectual y la confianza es clave. Me hace pensar en otra empresa que menciona el análisis. Archer Daniels Midland, o ADM. ADM, un gigante silencioso. Operan en un sector fundamental, el de poder alimentarse. Exacto. Se dedican a la logística, a la operación de puertos, al comercio de granos. Son literalmente la columna vertebral de la cadena alimentaria. Entiendo. El análisis los posiciona como un socio natural en una eventual reconstrucción. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. Cuando un país necesita reconstruirse, ¿quién se encarga de la logística crítica? ¿Quién mueve los granos? ¿Quién opera los puertos? Exacto. Empresas como ADM son la respuesta. Su rol sería absolutamente estratégico y uno de los primeros en ser necesarios. Hablando de fundamentos, no hay nada más fundamental que el dinero. Y hay una sección entera dedicada al dinero que sencillamente no pudo salir del país. Lo llaman trap cash. Efectivo atrapado. Pero antes de eso, mencionan el caso que califican como el más especulativo. Un pure play, Gold Reserve. Gold Reserve es un caso de libro de texto. Es una minera relativamente pequeña cuyo valor está casi enteramente ligado a un solo activo, el proyecto de oro Brisas. Que fue expropiado. Expropiado. Por eso se le llama Pure Play. Su destino no depende de múltiples operaciones, sino de un solo resultado. Tienen a su favor un laudo arbitral por casi $1,000 millones. Millones. Sí, que además fue pagado de forma incompleta. Así que para un inversor, si esa deuda se honra o si se les permite reactivar el proyecto, el impacto en el valor de su acción sería desproporcionadamente enorme. Pero es de alto riesgo. Altísimo. El análisis es muy claro en eso. Su destino depende casi exclusivamente de una decisión política en un solo país. Entonces, para un inversor, esto es básicamente una apuesta binaria, ¿no? O se resuelve y el valor se dispara, o no pasa nada. Sí, es una buena forma de verlo. Ahora sí, hablemos del efectivo atrapado. Me llamó la atención el caso de Halliburton y Schlumberger. Su situación es distinta, no fue un expropiación, sino algo que el informe describe como peor. Espera, ¿cómo que peor? Es que lo que les ocurrió fue, en cierto modo, más frustrante. A ver. Simplemente no les pagaron. Acumularon cientos y cientos de millones de dólares en cuentas por cobrar por servicios que sí prestaron. O sea, trabajaron y nunca cobraron. Imagina que trabajas durante meses, inviertes en equipo, en personal, cumples tu parte y nunca te llega el pago. Sus activos no fueron expropiados, pero quedaron parados, generando costos mientras las deudas crecían. Qué locura. Y su palanca de negociación hoy es que son indispensables. No se puede rehabilitar seriamente la producción de la industria petrolera venezolana sin la experiencia de empresas como Halliburton y Schlumberger. Claro, se necesitan. Su posición es muy clara. Si quieren que volvamos, primero tenemos que hablar de lo que nos deben. Entendido. Y el ejemplo que para mí fue el más impactante de efectivo atrapado es el de American Airlines. La historia es increíble. $500 millones que quedaron atrapados. ¿500 millones? Sí, devaluándose hasta convertirse prácticamente en nada. En un nuevo escenario, el beneficio para American sería doble. A ver. Por un lado, la posibilidad, aunque sea remota, de negociar y recuperar una parte de ese dinero. Y por otro, y quizás más importante, reactivar la ruta Miami-Caracas. Que debe ser una ruta muy rentable. Históricamente, esa ruta ha sido una de las de más demanda y rentabilidad en toda la región.
Conecta a una diáspora enorme con su país de origen. La demanda estaría ahí desde el primer día. Entonces, ¿qué nos deja este análisis? Después de repasar todos estos casos, creo que la idea principal no es intentar adivinar el futuro político. Para nada. Se trata de entender los escenarios. Y lo que emerge de estas fuentes es una paradoja realmente interesante. Sí, Las empresas que sufrieron las mayores pérdidas, las que tienen los reclamos legales más grandes, podrían ser precisamente las primeras en la fila para beneficiarse de un cambio. es que sus pérdidas pasadas se convierten en su principal activo para negociar el futuro. Exacto. Exactamente. La lección final que se extrae de todo esto es que la clave no es apostar ciegamente a que un cambio ocurra. La clave es entender esta dinámica geopolítica y económica antes que el resto del mercado. Estar preparado. Piezas sobre el tablero. Y eso nos deja con un último pensamiento para reflexionar. Todo este análisis se ha centrado en empresas de Estados Unidos que buscan regresar. Pero, ¿cuál podría ser el efecto dominó para las grandes empresas de países vecinos como Colombia o Brasil? Es un punto muy importante. Ellos también tienen lazos económicos e históricos profundos con Venezuela. Sin duda, en un nuevo escenario, también buscarían sus propias oportunidades, añadiendo otra capa de complejidad y competencia a esta posible reapertura económica.